Buenas tardes, colegas. El día de hoy vamos a ver un tema que les va a servir mucho en el día a día de su práctica médica durante sus sedums. Bueno, quien les habla es Lía Vanessa Rabanaloda, médico como ustedes. Actualmente trabajo en salud y tengo bastante conocimiento en cuanto a la gestión del FUA. ¿Sí? Entonces el día de hoy voy a compartirles algo de mi conocimiento, tanto del llenado del formato del FUA, como también de los términos normativos que enmarcan el procedimiento del SEDUMS o el proceso de SEDUMS. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver sobre el registro en el formato único de atención, el FUA, ¿qué significa eso? Y la normatividad del SEDUMS. ¿Qué es el FUA? El FUA es un instrumento en el cual se registra toda la atención que brindamos, tanto la consulta médica, los exámenes de laboratorio, los procedimientos que podemos hacer, la atención de emergencia, todo lo que ustedes van a realizar durante sus SEDUMS hacia los pacientes, hacia la comunidad, se registra en un FUA. Y este formato sirve para poder ingresar en un sistema nacional para el SIS, ¿no? Y por el cual van a validar y se va a valorizar la prestación para luego ser reintegrada este valor hacia la IPRES, o sea, hacia la institución que presta servicio de salud, ¿sí? Entonces viene a ser un comprobante de pago de la prestación que se está brindando. Aquí hacer una aclaración, es un comprobante de pago de los insumos, medicamentos y todo lo que se utilice para la atención al paciente, pero no es el comprobante de pago para pagar al personal médico, técnico de enfermería, obstetriz o enfermera, ¿no? ¿Por qué? Porque al personal de salud le paga el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el SIS, ¿qué paga mediante el FUA? Paga todos los insumos, medicamentos, reactivos que se utilicen para las prestaciones de salud. Muy bien, ¿cuál es la normativa vigente que se enmarca al FUA? Y ustedes les invito a que lo lean, a que lo repasen, pero aquí les voy a dar los puntos que van a tener que recordar y, como decir, los más precisos para que ustedes puedan hacer más ligera y con conocimiento su práctica diaria. La resolución jefatural significa de la RJ 107 de 2015, aprueba una directiva sobre el llenado del FUA. Es algo bien simple, que ya la vamos a ver en diapositivas siguientes. Va a ser bien simple que ustedes llenen un formato único de atención. Y esta resolución jefatural sí sería bueno que ustedes lo lean, porque en esta directiva aprobada mediante la RJ 241 regula todos los procesos de evaluación automática de las prestaciones del SIS. Entonces ahí tenemos criterios de validación y otros criterios que permiten que un FUA pueda registrarse, primer tamiz, y otro tamiz es de que pueda ser observado o no observado. Estos son los tipos de prestaciones que se brindan, ¿no? Prestaciones de tipo, valga la redundancia, prestacional, o sea, que están directamente con el paciente, ¿no? Y tenemos todas estas prestaciones.
Hay algunas que ustedes no la van a realizar, como el tamizaje neonatal, ya que esto se hace en hospitales con mayor complejidad, ¿no? Pero sí profilaxis antiparasitaria, salud escolar, ¿sí? Este es el código prestacional. ¿Qué significa código prestacional? A ver, algunos de nosotros que hemos hecho el internado en un hospital MINSA, saben, por ejemplo, que la consulta es 0,56. Ese es el código prestacional. O sea, si yo atiendo, en este caso, por ejemplo, el control del recién nacido, ¿no? Con estas características, el código prestacional va a ser el 002, ¿sí? Una consulta médica, el 056, y así sucesivamente. Ya vamos a ver cómo lo vamos a llenar en el FUA y dónde se pone el código prestacional. Okay. Estos otros códigos, otros tipos de prestaciones, que son las de tipo recuperativas, ¿no? Esta fue así, de hecho, que en algún momento la van a ustedes llenar, ¿no? Quizás 2, 3 veces al mes, ¿no? Quizás más. Atención al recién nacido, que es 0,50, ¿no? ¿Qué también tenemos acá? Esto es lo que ustedes utilizaron, ¿no? El 0,65, internamiento. Durante su internado utilizaban esto, ahora ya no lo van a utilizar. Y acá tenemos las de tipo administrativas. Ahora que ustedes van a estar en un establecimiento, van a ser los únicos médicos a veces en toda la jurisdicción o solamente en la cabecera de la microred, van a tener que manejar alguno de estos códigos prestacionales, como es el de CEPEDIO, traslado de emergencia, cuando van a tener que trasladar a sus pacientes, la asignación por alimentos. Esto se da cuando a veces tus pacientes se quedan en observación, ¿no? Y por alguna situación social, la IPRES le da alimentos al familiar, entonces se llena un FUA con este código prestacional. Muy bien, entonces, ¿qué hay que considerar en el registro de un formato único de atención? Hay que considerar los mismos datos del formato de afiliación del paciente. ¿Dónde está eso? Bien fácil. El paciente trae un formatito, ya trae una hoja donde se verifica que realmente está afiliado al CIS. O, en caso contrario, ¿no? Ahora que ya manejamos todos en internet, entran a la página del CIS, verifican, hay un link para verificar, así como la acreditación en salud, muy parecido para verificar la afiliación, y ahí están todos los datos del paciente y cuáles son sus códigos. Generalmente es el DNI, bueno, pero hay que llenar los datos tal como está afiliado el paciente, ¿ya? Los datos de atención y de la prestación de la atención, que son los medicamentos, los insumos, los procedimientos de apoyo al diagnóstico, serán registrados y firmados y llenados por el profesional de salud que brindó la atención. Acá les hago un hincapié. ¿Por qué? Porque van a tener circunstancias en las cuales de repente ustedes por X motivos no van a estar en el establecimiento y se van a llenar formatos de atención y son necesarios que los firme y los selle el médico. Entonces ustedes tienen que constatar si esa prestación realmente se ha dado. Primero, tiene que estar registrado en la historia clínica. Segundo, verifiquen en farmacia si el encargado de farmacia ha brindado o ha dado los medicamentos tal como están registrados en el FUA. Y por otro lado, verifiquen también con lo registrado en laboratorio. No por desconfianza, sino que por X motivos alguien del personal se olvide, entonces ustedes van a verificar fidedignamente a lo que se ha utilizado en el establecimiento y a lo que ya está registrado en otros servicios, ¿sí? Entonces tiene que estar registrado en historia clínica, tiene que correlacionarse o corresponder tal y como está
en la prescripción o en la dispensación de farmacia, y también tiene que estar tal y conforme se ha brindado el servicio en laboratorio. Entonces, depende también de la atención que se ha brindado, ¿no? Un ejemplo, un paciente ha llegado para una curación de herida o una herida punzocortante, y aparte de la limpieza y desinfección de la herida, también le han dado antiinflamatorios, y por ahí alguien también le dio antibióticos. Entonces tiene que estar registrada en historia clínica los medicamentos, los procedimientos que se ha dado al paciente, y además hay que corroborar esto con la dispensación de farmacia, ¿ya? Antes que ustedes firmen y sellen su formato, que sí lo tienen que hacer, porque ese tipo de atenciones las tiene que firmar el médico, ¿ya? En la parte posterior del formato, lo que hay que llenar bien son las características de los productos. ¿Cómo así? O sea, si está en frasco, si son pastillas o cápsulas o tabletas, si son el tipo de presentación, ¿no? Porque, un ejemplo, no es lo mismo poner paracetamol de 500 miligramos, tabletas, a poner paracetamol de 120 miligramos por mililitro en jarabe. Entonces, si solamente pongo paracetamol, no voy a saber qué estoy prescribiendo, ¿no? Por la edad me dirán, puede ser, pero hay que ser preciso. Acuérdense que este es un formato el cual tiene un valor y también va a ser parte de la historia clínica. Por lo tanto, también tiene un valor médico-legal. Así que hay que llenarlo con todas las características que le corresponden. Es lo que le estaba diciendo, características y cantidad de la prestación. Y algo muy importante, el paciente tiene que dar conformidad del servicio, con su firma y con su huella. Esa es la parte anversa, la parte de atrás, ¿ya? Estos formatos deben estar debidamente con la firma, la huella digital del paciente. Quizás ustedes no van a hacer todo el flujo, pero yo les recomiendo que en algún momento hagan un control de calidad de todos los FUAs. Si alguien no lo está haciendo debidamente, es bueno aportar para que las cosas mejoren, ¿sí? Ver una cantidad de repente de FUAs y ver si se están describiendo las características de las prestaciones y si está con la firma y con la huella digital del paciente, ¿ya? Bueno, miren, esta es parte del FUA, ¿ya? En la parte superior. ¿Qué tenemos en el formato único de atención? Aquí lo que se va a llenar es el número de formato. No se asusten, todos estos números no se lo van a tener que aprender de memoria. Ya estos números de formato ya vienen con una secuencia que el mismo establecimiento lo maneja. Entonces, acá va el número de la dirección de salud a la cual pertenece, el número de establecimiento, y acá va el número de formato que le corresponde, que son números correlativos. Generalmente estos ya vienen llenados, ¿sí? Esto es en caso de utilizar lo que es el seguro escolar, ¿ya? Y aquí el turno, ¿no? ¿Qué turno estamos atendiendo? El código RENAES de la IPRES, la misma IPRES ya va a tener acá su código RENAES, personal que atiende, ¿sí? Acá, si es de la IPRES, pero generalmente en ustedes es de la IPRES, acá. Muy bien. Si la atención es intramural o extramural, ¿qué significa eso? Si lo estoy brindando dentro del establecimiento, tendría que marcar acá, tendría que poner acá, ¿sí? Dentro del establecimiento. Pero si yo de repente me voy a una campaña de salud o me voy a hacer una visita domiciliaria, entonces sería extramural. Tendría que marcar acá la atención, ¿ya? Entonces, luego tengo acá también la característica de la atención.
Si la atención es ambulatoria, si es por referencia, ¿puede venir por referencia? Sí, puede venir referencia de los establecimientos más pequeños. Acuérdense que ustedes van a estar en un establecimiento y al tener médico, mínimo tiene que ser un 1-2, mínimo. Y pueden ser ustedes de repente un 1-4, o sea, un establecimiento con laboratorio y con observación. Entonces, del 1-1, ¿quiénes van a estar? Van a estar licenciados en enfermería o a veces están técnicos solos y pueden mandar referencias, pueden hacer referencias, ¿ya? O si no, también una atención por emergencia, ¿sí? Estos son solamente en caso de referencias, ¿ya? Solamente se llena en caso de referencias, si viene por referencia. Y acá viene la identificación del asegurado del usuario. ¿Ven? ¿Nota? ¿Sí? Entonces acá se pone el tipo de documento de identidad, código del asegurado, y aquí este código del asegurado viene, lo trae en su hoja de afiliación o aparece en la misma pantalla interna. Generalmente en poblaciones a donde ustedes van a ir, los pacientes andan con su hoja de afiliación, siempre. Bueno, en caso no lo tuvieran, y si ustedes tienen internet a la mano, entra, ¿sí? O también hay como un archivo donde se guarda. Y algo más práctico, es muy posible que el paciente no se atienda por primera vez y en su misma historia clínica van a encontrar otros formatos ya con el número asignado de afiliación, ¿ya? Entonces es el número de afiliación del paciente, ¿sí? Y acá va el nombre completo de los pacientes, ¿ven? Apellido paterno, materno, primer nombre, segundo nombre, ¿ya? Esto casi no se utiliza. Estos campos eran designados o fueron diseñados pensando en el intercambio prestacional. Bueno, a los lugares donde ustedes van a ir, muy poco se va a poder hacer el intercambio prestacional, porque lo que más se tiene en lugares de extrema pobreza, muy pobre, es el Ministerio de Salud, MINSA. Solamente en lugares pobres es donde ya se encuentra una posta médica de salud. Entonces esto no se utiliza, este campo no se utiliza, y actualmente lo que es el intercambio prestacional no se está viendo en la práctica. No hay intercambio prestacional entre instituciones de salud, MINSA. Es muy pobre esa práctica, o como decir, nula, ¿sí? Entonces acá van los datos, también siguen del paciente sobre su sexo, salud materna en caso de gestantes, esto es en caso de gestantes, esto es en caso de recién nacido, ¿ven? El formato es bien amigable, bien familiar. El número de historia clínica, no se olviden de esto, es la identificación del paciente, ¿ya? Fecha en que se está atendiendo, la hora, código prestacional. ¿Vieron? Código prestacional. Entonces aquí está el que yo les estaba mencionando hace un momento. Consulta externa va a ser 056. ¿Ya? Este es un código prestacional adicional. Generalmente no se ponen, generalmente no hay estos códigos prestacionales adicionales. ¿Ya? Vamos a ver, en caso de hospitalización, pero ustedes no van a tener hospitalizaciones, observaciones. En caso de observaciones, puede darse el caso de llenar un formato, pero generalmente en nivel 1 tenemos más ambulatorios, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente formato. Ya. Esta es la continuidad del anterior, ¿sí? Seguimos a lo largo de la parte anterior del FUA. Entonces, si la atención fue directa o indirecta, ¿no? ¿Qué tipo de cobertura es? Si hay carta de garantía no se da actualmente en el CIS.
En caso de traslado, este es en caso de hacer un FUA por sepelio, ¿no? Esto es en caso de que se da la alta, si es una hospitalización, ¿no? Cuando se hace el destino del asegurado, ¿sí? Acá nuevamente va el código RENAES de la IPRES. Esto lo ponemos en caso de que estamos refiriendo, o ustedes van a mandar su referencia a un hospital y les van a contrarreferir con un formato muy parecido a esto, ¿ya? Y acá vemos las actividades preventivas u otras, y estos generalmente son para las gestantes, para los recién nacidos y para otros programas que se practican en el MINSA, como son la atención de recién nacido, de los niños, CRED, la consejería nutricional, hay también la consejería para adolescentes, las vacunas. En estos casos, esto generalmente lo ven nuestros compañeros de trabajo de enfermería, ¿sí? Esto sí nosotros lo vamos a llenar, esto no es algo propio de obstetricia, no, esto también nosotros vamos a ver gestantes, entonces también tienen que tener cuidado con el llenado de esto, ¿sí? Van a atender partos, no están exceptuados de no atender partos. Es más, yo les recomiendo que lo hagan, porque es muy distinta la preparación que nosotros tenemos y que podemos aprender también de las obstetrices, ¿no?, que están allá, pero es mejor que lo hagan de manera conjunta con ellos, ¿ya? Y acá describimos qué diagnóstico es por el cual se ha atendido al paciente, ¿no? Y si este diagnóstico es presuntivo, definitivo o reiterativo, ¿ya? El CI-10, este es un buen punto, siempre hay que poner el CI-10, no hay que exceptuar este dato. Entonces yo les recomendaría que las patologías más frecuentes ustedes hagan como una guía de los CI-10 más frecuentes que están utilizando, ¿ya? Para que no estén buscando en todo el CI-10. Entonces ustedes pueden hacer una lista de CI-10 y tener su miquita ahí en su mesa de atención de su consultorio, para que tengan la facilidad de poner aquí el CI-10, porque nadie se los va a llenar por ustedes van a tener que poner el CI-10. Todos los datos que están en esta parte superior, es muy posible que ustedes vayan a tener técnicos de enfermería y que van a llenar todos estos datos. Obviamente que ustedes también tienen que saber, pero estos datos, ¿no?, si es que atienden partos, estos datos de poner el diagnóstico se lo van a poner ustedes, ¿ya? Esto en caso de una observación, o sea, con qué diagnóstico ingresa, con qué diagnóstico egresa. Un ejemplo, a ver, el paciente viene con síndrome febril y con vómitos, hiporexia. Entonces ustedes están pensando en qué, en una enfermedad, de repente con una gastroenteritis, ¿no? Están pensando, bueno, también tiene diarrea. Hacen los exámenes de laboratorio mientras la paciente está en observación y resulta que la paciente es muy posible que tenga, vamos a poner, una fiebre tifoidea, ¿ya? Entonces ya su diagnóstico de egreso es otro. Acá es el DNI de quien hace la atención. Así que cuando ustedes no estén, estos campos deben estar libres, si es que ustedes van a tener que llegar y firmar el FUA. Entonces tienen que poner el DNI del responsable de atención. Ustedes me preguntarán si esas FUAs de atenciones de consulta externa, cuando ustedes no están, por una herida infectada o por una faringoamigdalitis, suele pasar. Llegan niños, adultos, adolescentes y los atiende la licenciada de enfermería, la licenciada de obstetricia. Y de pronto llegas de tu campaña
de tu campaña que has hecho en una comunidad X y te encuentras con fugas. Vas a tener que llenarlos tú y tienes que cerciorarte que acá debes poner tu DNI, tu nombre completo, tu número de colegiatura. ¿Ya? Eres el responsable de atención, porque esas consultas externas no las pueden firmar ellas, al menos que sean de su competencia, como es control del embarazo, un ejemplo en caso de obstetricia, como es control de crecimiento y desarrollo del niño en caso de enfermería. Pero estos son consultas médicas, de carácter médico, no los pueden llenar ellos por más que ellos sean los responsables. ¿Ya? Acaba la firma y sello del responsable. ¿Ya? Y acá tiene que ir la huella digital del atendido. Bueno, generalmente este formato, si tienes al personal técnico de enfermería que te está ayudando, lo va a llenar hasta con la huellita y la firma. ¿Sí? Si son niñitos, es la firma del apoderado, lo van a llenar con todo. Y te lo van a pasar simplemente para que coloques, en caso de gestantes, el peso, ¿no? La cantidad de control prenatal, la altura uterina, ¿no? Para que coloques esos datos. En caso de pacientes adultos, jóvenes, para que coloques ya los diagnósticos. Entonces, pero es necesario saber cómo llenar todo el formato, porque en algún momento vas a hacer una campaña de salud o haces una atención extramural y vas a tener pobladores de 3, 4 comunidades esperándote y te van a faltar manos y también te vas a tener que poner a llenar los formatos, ¿sí? Es necesario volver a repasar. A ver, vamos repasando. Acá, si te das cuenta, el mismo título dicen son datos de la institución, datos del asegurado, ¿ves? Datos de la atención, ¿ves? Fecha de la atención, la hora, ¿ves? Entonces no está difícil. El tipo, el concepto prestacional, ¿sí? Datos en caso de ser gestantes, y acá los diagnósticos, el responsable, tu firma, tu sello, y acá del asegurado, del beneficiario. ¿Ya? Sinceramente, la primera vez que yo tuve contacto con un formato y hacerlo en mis alumnos, porque es muy distinto si han hecho su internado en el MINSA, lo han visto, pero ya lo han visto todo formateado, bonito, ¿no? Llenado. Pero hacerlo ya en tu centro de salud, ¿no? De primer nivel de atención, vas a ver que lo van a tener que llenar, o ustedes van a tener que llenarlo de una forma manual. Entonces, la primera vez, la segunda vez, ya la tercera ya van a ser unos capos llenando este formato. Miren, acá en la parte posterior se colocan, ¿qué cosa? Los medicamentos. Por ejemplo, acá este FUE ya tiene prescritos medicamentos. ¿Ven? Acá están las características. El medicamento, las características. Y acá se coloca la cantidad, la cantidad prescrita, la cantidad entregada. Puede ser que yo prescriba 3 frascos y en ese momento no hay 3 frascos y después se le den un frasco y pendiente 2 al paciente. Puede darse. Así que acá hay que exigir que se llene tal y conforme. Acá se pone lo que se prescribe y en este otro casillero lo que se entrega. ¿Ya? Y aquí el diagnóstico va del que está en la parte anversa, ¿sí? Está aquí. Muy bien. Estos son algunos insumos que se entregan. Los insumos generalmente en primer nivel de atención son muy pocos, salvo que salgan pues, para la curación de heridas, gasas. Muy difícil porque las gasas ya se designan, pero consideren si están ustedes entregando gasas, ¿ya? A veces de repente pueden tener una mejor disponibilidad de entregar suero para curación de heridas, pongan que se está entregando suero fisiológico.
Muy bien. Y esto es lo que sigue de la parte posterior del FUA, ¿sí? Acá están los procedimientos también. Y usted me preguntará, pero si me están diciendo que solamente se cobertura el CIS o lo va a valorizar solamente medicamentos, insumos, y el trabajo del personal es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿por qué tengo que digitar o describir acá los procedimientos? Hay algunos procedimientos que utilizan un paquete ya formado de medicamentos, insumos, y en algunos casos se consideran insumos como, por ejemplo, yodo, torundas de algodón, guantes, jeringas, cosa que no lo hemos descrito muy posible en esta parte. Entonces, cuando yo describo los procedimientos, están incluyendo toda la estructura de esos insumos, ¿sí? Entonces, en algunos procedimientos hay estructura de insumos, de reactivos, que si yo los digito acá, entonces van a considerarse en la valorización. Ojo, hay que tener cuidado con la duplicidad, ¿ya? Si yo estoy digitando o si yo estoy acá describiendo o anotando el procedimiento, no tendría que repetirse con insumos que están en esta otra sección. Llevaríamos al error al digitador, y cuando le hagan una auditoría puede ser que encuentren la duplicidad. Así que hay que tener cuidado. En la parte posterior, miren quién firma: los encargados de dispender lo que está en esta parte. El de farmacia, si le tiene que dar algún examen de laboratorio, ¿no? Parasitológico, por ejemplo, el de laboratorio tiene que firmar acá. ¿Podrían firmar más de uno? Sí, pueden firmar más de uno, ¿ya? Si se manda a hacer, vamos a suponer que está ahí un establecimiento que tengo para tomar rayos X, que me han dado los insumos. Vamos a suponer, generalmente no hay. Entonces acá ponemos rayos X, ¿no? De tórax. Entonces también tendría que firmar acá el tecnólogo médico que lo está realizando, ¿ya? Y acá nuevamente va la huellita y la firma del asegurado o del apoderado en caso de ser menor de edad o personas con discapacidad. Muy bien, entonces, tanto la parte de adelante como la parte de atrás del FUA deben tener siempre la huella del paciente y la firma. O en caso contrario del apoderado, en caso de que el mismo asegurado, el mismo afiliado no lo pueda hacer, ¿ya? En la parte de adelante va de responsable, o sea, si ustedes hacen atención, de ustedes. Y en la parte posterior del FUA va quien entrega los insumos, ¿no? O quien hace los procedimientos en este lugar, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos escaneado un FUA. Este es de una institución que ve las enfermedades de alto costo. En este caso es del Instituto Nacional de Salud del Niño. Acá he escondido los datos, no se pueden poner los datos del paciente. Y ven acá, están los datos ya llenados, ya tipeados. ¿Por qué? Porque esto es un FUA impreso. Entonces, estos datos van a ser los mismos. Este es el número de la dirección de salud a la cual pertenece. Este número de lote generalmente es el año. Entonces, ustedes lo que van a utilizar acá es el 18. Y aquí va el número del formato, que es secuencial. Entonces ustedes van a continuar con un número secuencial que ya van a encontrar ahí en la institución, ¿ya? En este caso es una atención dentro de la institución, ¿eh? Y es por referencia,
¿De dónde? Del Centro de Salud San Fernando. ¿Ven? No es nada difícil, ¿ya? Estos son los códigos del asegurado. El dato de qué herida viene asegurado. Este es un código del tipo de seguro que tiene. Ya viene en su hojita de afiliación. Y este es el número de afiliado que tiene el paciente. Generalmente es el DNI. Pero hay que tener cuidado, a veces algunas direcciones de salud ya tienen unos datos, unos números antiguos y no coincide con el DNI. Bueno, cuando hice Serum vi algunos de esos formatos. Si se han actualizado todos, creo que a partir del año 2013 para adelante la tendencia era poner el DNI en esta parte, ¿ya? Y acá están los datos que generalmente ustedes sí van a utilizar, ¿eh? Los diagnósticos. Si son presuntivos, definitivos o reiterativos, y acá los CIBs. En este caso es una hospitalización. Por eso tiene un diagnóstico o diagnósticos de ingreso y diagnóstico de egreso. ¿Cuántos puedo poner acá? No hay un número limitado. De repente coordinando con su digitador o pueden tener digitador en el mismo establecimiento donde están o en la cabecera de microred a la cual pertenecen, y les van a decir que de repente su sistema del CIASIS o algunos que tienen el más antiguo, el ARSIS, solamente le acepta 5. No hay un límite, tengo entendido, pero algunos tienen ya configurado así su sistema, así que tienen que coordinar. Ahora, me preguntarán, ¿y puedo tener más de...? Claro, puedes tener más de un diagnóstico acá. Puedes tener, un ejemplo, ¿no? Un síndrome febril, un diagnóstico de anemia, puedes tener varios diagnósticos en una sola atención. Así que no es necesario que pongas solamente uno. Coordinar nada más con los digitadores, cómo le está aceptando su sistema, para que de repente en vano no estén llenando varios diagnósticos, ¿ya? Y acá está la firma y el sello del responsable, y acá en este caso es del apoderado, porque si no me equivoco este formato es la atención de un niñito. La parte posterior va el mismo formato de atención que está en la parte anterior, y a esta paciente le han hecho procedimientos, solamente procedimientos, no le han entregado insumos, no le han entregado medicamentos, solamente procedimientos. Y aquí alguna observación. ¿Esta observación para qué se utiliza? Para que en el sistema se digite esta observación en casos de control, auditoría, ¿ya? Para que tener en cuenta de repente cuando hay que dar respuesta a la central, de repente a la dirección de salud, ¿no? Que son los que hacen auditoría o control de calidad. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que considerar? Lo que ya había mencionado, el CIBS. No se olviden, el CIBS. Hagan como una planchita o como una ayuda a memoria de los más frecuentes, ¿ya? El CIBS. Y esta resolución jefatural les va a ayudar de repente a tener una idea de cuáles son los costos o los códigos, eso significan los CPTs, los códigos de los medicamentos, de los insumos, de los procedimientos. No es necesario que se lo sepan de memoria, ¿ya? Porque en el sistema, ni bien se digite el paracetamol, un ejemplo, ya aparece su código de CPT. Es para que ustedes tengan una idea de cuál es la producción o cuál es el valor de ese formato que ustedes están generando mediante su atención, ¿ya? Disculpen, esta resolución jefatural está en un Excel dentro de los archivos de los materiales que se les está entregando por esta clase. En ese Excel van a encontrar ustedes este contenido,
en un Excel para que más rápido ustedes lo puedan de repente ubicar, ¿no? Por cada prestación, medicamento, por cada insumo, por cada procedimiento, ¿ya? Prestación en general. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Cómo ustedes de repente abordarían un caso. Paciente varón de 4 años de edad que es traído por su mamá al establecimiento de salud a las 18 horas, un día miércoles, por dificultad respiratoria, tos y fiebre. Ya. A ver, lo trae a las 18 horas. Generalmente a este horario no hay atención, entonces es una atención de emergencia. Entonces, si es una atención de emergencia, ahí hay un código prestacional, y ese código prestacional se va a llenar ¿dónde? En el FUA, ¿ya? Entonces, este código prestacional yo lo voy a tener que poner, vamos a ver este FUA, ¿sí? ¿Dónde lo voy a tener que poner? El código prestacional, no lo veo, acá. En este caso es una consulta, pero aquí va a ser una emergencia. Voy a tener que colocar el código prestacional de emergencia acá, ¿ya? A ver, generalmente esto no lo van a llenar ustedes, pero lo va a llenar la persona que les está apoyando, el técnico de enfermería, en la mayoría de casos, ¿ya? Ya. Entonces, ya sabemos, tenemos un síndrome febril, hay un CD10 para ese, y después del examen físico, ustedes van a sacar sus conclusiones, ¿no? El examen físico hay una frecuencia respiratoria de 100 por minuto, frecuencia cardíaca 90, todas las tiraje subcostal, no se ausculta muy, ya están viendo que acá ya tiene otro cuadro el paciente, no solamente es una faringitis, ¿no? Ya estamos ante una dificultad respiratoria mayor de repente de manera obstructiva, ¿no? Muy bien, antes de terminar este ejemplo, entonces ya estoy pensando en un CI10, ustedes sacarán sus conclusiones. Ya tengo un síndrome febril, tengo un síndrome respiratorio acá, ¿no? Y de repente ustedes ya examinan la cavidad orofaringea y ya sacan sus propias conclusiones, ¿no? Y en la parte posterior irán los medicamentos que ustedes le están brindando al paciente. Y si le han nebulizado a este paciente, también el procedimiento que han utilizado. El tratamiento ha sido nebulizaciones, ¿no? Ya la ampliación del examen físico, encontramos ya que pasa bien el murmullo vesicular, su crepitantes a la expiración, en la cavidad oral orofaringe con signos inflamatorios, no pústulas, no nódulos, tratamiento. Bueno, esto es un caso hipotético, ¿no? Paracetamol, cetiricina, salbutamol, albuterol, control en 3 días. Entonces todo esto ya va en la parte posterior del FUA. ¿Vieron? Muy bien. Otro ejemplo, ¿ya? Paciente varón de 35 años de edad, traído por su hijo a las 19 horas por herida de bala en metatarso del pie izquierdo. A ver, ustedes me preguntarán, ¿y por qué puse en el ejemplo el nombre del hijo? Herida de bala. ¿Puede implicar un tema legal? Posiblemente. Así que es mejor describir con detalle quién lo trae y si esa identificación pertenece, o sea, pedir el DNI. Certifiquen ustedes, verifiquen la identificación tanto del paciente como del acompañante, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver las funciones vitales, el examen físico, y hay que describir bien la lesión. No se olviden de describir muy bien la lesión, las características, ¿no? Describir si hay entradas, si hay salida, o si no, solamente hay entrada de la bala. Se brindan las atenciones de emergencia al paciente y se transfiere al establecimiento de mayor complejidad, claro. Porque
es muy posible que ustedes no tengan rayos X y no tengan otras herramientas para poder atender una situación más complicada del paciente, y es mejor hacer la referencia. En este caso van a tener que hacer otro formato. O sea, hacen un formato por la atención de emergencia y hacen otro formato por la atención de la referencia, ¿no? Y la referencia tiene un código prestacional, el 117, si no me falla la memoria. Entonces ponen ahí. ¿Dónde lo van a corroborar? En las primeras diapositivas que les mencioné. Ya, ahí lo van a corroborar. Muy bien. Vamos a ver otro casito. Paciente mujer de 18 años de edad acude a consulta por cefalea, fiebre cuantificada en 39 grados centígrados, náuseas, artralgias. Al examen físico sin alteraciones. ¿Qué solicito? ¿No? Vamos a suponer que estamos en la celda, gota gruesa, lo primero gota gruesa, ¿no? Y esos exámenes de laboratorio los voy a tener que poner en la parte posterior de la prestación, ¿ya? Hasta aquí tengo de repente varios síndromes que serían el ingreso, lo pongo en observación al paciente, ¿no? Y posterior a las evaluaciones del examen de laboratorio, gota gruesa, otros exámenes como son para ver si hay salmonelosis, si hay fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, todos estos exámenes yo se los voy a solicitar al paciente y posterior a eso, ¿no?, dar un diagnóstico definitivo. Ya eso va en la parte posterior, lo que yo le estoy solicitando al paciente. Muy bien. Todo esto del llenado del FUA va a servir para que ustedes puedan constatar de que están brindando una atención. No se olviden de registrar todo lo que están poniendo en el formato. Tiene que estar de acuerdo a lo que está en la historia clínica, por favor. En la historia clínica, si ustedes no ponen que están enviando al paciente para examen laboratorio o que están solicitando, simplemente cuando a veces se trata de corroborar si la prestación se ha dado, no se va a encontrar evidencias que así ha sido según lo que está en la historia clínica. Entonces hay que describir, hay que tomarse un par de minutos para poder registrar todo lo que le estoy solicitando al paciente, lo que le estoy haciendo y lo que estoy concluyendo con la atención del paciente, ¿ya? Si tengo que referir, también pongan a qué hora están refiriendo al paciente o a qué hora está saliendo el paciente. Registren todo, y si son situaciones complicadas o de implicancia legal, que también el acompañante o el mismo paciente firmen su historia clínica, ¿sí?, dando conformidad a lo que están ustedes registrando. Eso les va a servir mucho, porque cuando estamos en el SERUM, nosotros mismos somos autoridad, pero cuando se trata de un tema legal, no va a faltar por ahí que por alguna situación van a tener que tener la visita de un fiscal, ¿no? O de un abogado de repente que está defendiendo a alguien, que está implicado en un tema legal, ¿no? Así que hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la normativa que ustedes van a tener que orientarse durante el proceso de SERUM, se ha ido modificando un poco. La que da origen a todo es la ley número 23330, aprobada mediante Decreto Supremo 05 de 1997, ¿no? Pero esta se aprobó recién en el año 81. Así que
Miren qué tan antigua es, de repente algunos de ustedes ni siquiera nacían. Pero bien, vamos a ver qué es lo que dice de manera más puntuales o las cosas que más nos van a interesar, ¿ya? En el artículo primero dice que la prestación del servicio constituye un requisito indispensable para ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a los programas de segunda especialización profesional, o sea, quiere decir residentado, y recibir del Estado beca o otra ayuda equivalente para estudios o perfeccionamiento. Entonces, si no hacemos SEDUM, no podemos dar un paso más del posgrado o solicitar una beca. Eso es lo que nos está diciendo en su artículo primero. Vamos a ver con otras directivas si esto ha tenido algún cambio. Pongámosle atención a este artículo, ¿sí? Entonces, este mismo reglamento de esta ley dice en su artículo 5, ¿no?, que el SEDUM es el requisito indispensable para ingresar a la labor del establecimiento del sector público, ¿no?, ingresar a los programas de segunda especialización, recibir Estado becas. Recalca lo mismo en su reglamento. Y más, en su artículo 32, que establece que el tiempo de duración va a ser de 12 meses. Realizará sus actividades durante 36 horas semanales y no está obligado a realizar guardia durante su servicio, ¿sí? Ahí es resaltado, no está obligado. Y hay que ponerle atención a estas cositas que le he resaltado, ¿sí? Vamos a ver en otra directiva qué es lo que dice sobre esta práctica. En el artículo 31 establece que el profesional, o sea, no solamente los médicos hacemos SEDUMs, ¿no?, elaborará un informe final anual, en original, 4 copias, en función a una investigación requerida por el Comité Central, Comité Regional, ¿no?, y que esta información va a servir para un banco de datos a nivel central, regional, subregional y local. En el año que hice SEDUM, tuve que hacer este informe, pero no todos lo hacían. Aparte, había que ingresar datos en la página del MINSA. En el caso de MINSA había una página también que se ingresaban datos sobre un informe final. Así que, pero con estas características era como un trabajo de investigación. Y le he puesto un marquito rojo para también tomar la atención qué cambios ha tenido en el tiempo este aspecto dentro de esta ley 23.330, ¿ya? Entonces, ya más adelante, en los años posteriores, miren, ya estamos en 2017, en el año 2017, se aprueba una directiva, la 246, ¿ya? Es una directiva administrativa que establece precisiones. Ojo acá, una directiva no es superior a una ley, pero sí puede establecer precisiones. ¿Qué quiere decir? Sobre lo que ya dice la ley voy a precisar algo, o se va a modificar algo, pero no puede ser superior, ¿ya? Entonces, dentro de sus disposiciones generales de esta directiva, dice que el servicio rural, urbano marginal, SEDUMS, es un servicio a la comunidad realizado por los profesionales de salud que voluntariamente participan en las convocatorias. No está diciendo que que al no hacerlo ya da la facilidad para hacer el posgrado o las becas del Estado. No dice eso, dice voluntariamente. Ojo, que en la ley dice que es necesario cumplir SEDUMS para acceder al otro proceso. Entonces, aquí no la niega en ningún momento. Nada más dice que voluntariamente. Claro, porque tenemos colegas que no hacen el SEDUMS y se van al extranjero, ¿verdad? También hay esos casos. Entonces, no necesariamente están haciendo el posgrado en Perú, sino están yendo al extranjero con sus propios medios. Y no necesariamente se les obliga. Ahora, cuando ellos quieran ejercer acá ya la especialidad o la carrera
y quieren insertarse al sistema del Estado, ahí sí les van a pedir que hagan SEDUNS. Y hay SEDUNS también para especialistas. Entonces, la ley se mantiene, o lo que está en el artículo 1 de la ley se mantiene, que es necesario para poder acceder a los trabajos del sistema estatal. En el caso de la modalidad remunerada, el profesional SEDUNS se programa por 6 horas diarias, 36 horas semanales, 150 horas mensuales. O sea, solamente son 150 horas mensuales que ustedes van a tener que trabajar. Así que más de ese tiempo nadie les puede exigir. Puede ser más de las 6 horas diarias, ya eso queda a criterio de ustedes, porque van a tener situaciones en que van a tener bastante población y población que no es del mismo lugar, sino que han venido de otras comunidades a atenderse. Entonces ustedes van a tener que ver la forma cómo poder satisfacer esa demanda, ¿ya? Lo que yo hacía, les doy una alternativa quizás. Lo que hacía era lo siguiente. Iba a la sala de espera, hablaba con los que eran de la misma ciudad y les solicitaba que en el mejor de los casos vinieran más tarde, y si no pudieran ya al día siguiente yo les atendería con gusto. Pero acá les explicaba por qué, por la prioridad de darle a las comunidades, ya que ellos tienen que regresar el mismo día a sus caseríos, ¿no? A sus comunidades, y no pueden de repente buscar un lugar para hospedarse y ser atendidos al día siguiente. Eso es una estrategia que he utilizado. Pero nadie te puede obligar a estar más de 6 horas diarias, nadie. Entonces, de repente hay situaciones en las que te urge como persona no permanecer más de 6 horas. Entonces, tienes toda la libertad de hacer uso de lo que ya está establecido en la directiva, ¿no? En el caso de modalidad equivalente, se programarán 18 horas semanales, 3 por semana y durante 12 meses, ¿no? Un año, ambos son un año. Muy bien. ¿Qué más dice esta directiva? ¿No? La que hace precisiones de la ley. La programación de guardias comunitarias se realiza de acuerdo a la necesidad de servicio, disponibilidad de recursos humanos y certificación presupuestal, las mismas que deben estar incluidas dentro de la carga horaria. O sea, esto quiere decir que las guardias comunitarias están dentro de mis 150 horas mensuales, sí, del profesional SEDUNS en el establecimiento de salud. Ya. Pero hay que tener cuidado acá. Ustedes ya están pensando de repente en sus días libres, hay que tener cuidado. Esto de los días libres no lo hablan en ningún lugar, ya vamos a ver en otra resolución cuando sí tienen días que pueden tomarlos para algunas situaciones personales urgentes, pero no hablan en ningún lugar de días libres, ¿ya? Las guardias comunitarias deben ser autorizadas por la red y su equivalente en las otras instituciones, o sea, mejor dicho, por quienes son su ente direccional, ¿no? El superior a la institución. Ya. Las guardias comunitarias son remuneradas de acuerdo a la normativa legal vigente. Las guardias comunitarias no generan descanso postguardia. ¿Ya? Les explico un ejemplo. Cuando yo hice SEDUNS estaba en un lugar de extrema pobreza. Entonces sí demandaba de que el personal médico esté en comunidades. Y dentro del sueldo se me consideraba además un sueldo, un aporte además, se me consideraba guardias comunitarias por extrema pobreza. Entonces, de manera mensual o bimensual,
de acuerdo a la necesidad del establecimiento también, porque era una cabecera de microrred, se programaban guardias comunitarias. Ahora, nadie controlaba esto, tampoco estaba exceptuada de controlar, porque bien la Dirección de Salud competente puede venir a corroborar que se estén haciendo, ¿no? Ya que sí están consideradas dentro, aparte de la remuneración, o sea, era mi sueldo y aparte yo tenía un plus más por guardias comunitarias. Y era por la necesidad, por la extrema pobreza. Pero si ustedes simplemente tienen el sueldo, ya es como ustedes acuerden con el jefe del establecimiento o la dirección si las horas utilizadas en las guardias comunitarias se van a considerar dentro de las 150 horas o si son extras, de qué manera se van a manejar estas, ¿ya? Para personal que ya está ahí como CAS o como nombrado, lo que hacen es hacer un informe para que le puedan dar como viáticos de su movilización, de sus alimentos. Entonces, si ustedes como médicos son considerados dentro de este plan, perfecto, ya están recibiendo una remuneración extra. Más que remuneración es para los viáticos, ¿ya? Pero si se consideran dentro de sus 50 horas mensuales, ya tendrían que ver de qué manera ustedes de repente ya no tendrían que ser incluidos en ese plan, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya está dentro del sueldo que ya les está pagando el Estado, ¿ya? Entonces, esto para que ustedes lo tengan claro, no necesariamente guardias comunitarios se le van a pagar. Si están dentro de 150 horas, no les tienen por qué pagar más. Si les están dando aparte otro pago, sí tendrían que ser guardias comunitarios, ¿no? Muy bien. Esta misma directiva hace disposiciones específicas. Hay que cumplir puntualmente el horario, desarrollar actividades intra y extramurales. Siempre va a haber la necesidad de hacer esto, porque hay la necesidad de hacer atenciones en los mismos domicilios, de gestantes. Acuérdense que la muerte materna es una situación alarmante en nuestro país. Entonces, ustedes no dejen esa tarea solamente en manos de sus compañeros de trabajo de obstetricia. Formen parte de ese equipo para poder monitorizar a las gestantes. En estado de emergencia, también debemos contribuir, dice, la atención a la población afectada, ¿no? Y quizás se van a determinar que se desplacen, ¿no? Promoción de la salud, promoción y prevención de la salud de enfermedades, registro de manera fidedigna las atenciones en historia clínica y en el formato. Y ustedes también ahí ya han llevado o ya han tenido clase del GIS, ¿no? También el GIS. Ética profesional, por favor, ante todo, sean dignos representantes de la profesión, por favor, ética profesional. No están obligados a asumir jefaturas, ojo, no por ser médico voy a ser el jefe, no necesariamente. Ahora, si ustedes ven que dentro de las actividades que hacen hay ventajas de ser el jefe, pueden asumir. Si ustedes no quieren asumir, tampoco nadie les puede obligar, ¿ya? No podrán conducir las unidades móviles con las que cuente el establecimiento, moto, ambulancia. Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. En relación a la asistencia y permanencia, deciden voluntariamente dónde establecer su lugar y residencia, cumpliendo el horario programado. Nadie les puede obligar a quedarse en el establecimiento. Mejor dicho, ustedes son libres de elegir dónde van a vivir. Pero eso sí, hay que cumplir con el horario que está programado del establecimiento, el horario que les toca hacer la atención médica, ¿ya? Poner en conocimiento al responsable del establecimiento sus inasistencias, considerando el procedimiento y plazos establecidos, adjuntando el documento correspondiente. Ya vamos a hablar más adelante en otra
norma que establece qué es lo que deberían presentar en caso de enfermedad, en caso de una emergencia con familiares cercanos. Pueden ustedes justificar inasistencias, y esas inasistencias no van a ser consideradas como horas que están pendientes, sino si están debidamente justificadas van a ser como horas que se han cumplido, ¿ya? El responsable del establecimiento de salud deberá correr con los traslados, las justificaciones de inasistencia del profesional. O sea, mejor dicho, el encargado del establecimiento va a tener que presentar a la dirección pertinente sobre las justificaciones de su inasistencia. ¿Ya? Con respecto a los requisitos para la emisión de resolución, ¿se acuerdan lo que estaba enmarcado del informe final? Ya, sobre eso vamos a hablar acá. ¿Qué necesito para que luego de que haya concluido mi año de SEDUMS me puedan dar mi resolución de término de SEDUMS? Únicos requisitos: informe final virtual. Lo que les decía, hay una página en internet que les van a orientar, y ahí ustedes van a tener que llenar datos. Y esto sí, se los digo de manera muy anticipada: tomen o hagan una anotación, háganse un Excel, un cuaderno, lo que a ustedes más les facilite. Lleven como un registro, ¿no? como un consolidado de las atenciones que ustedes están haciendo. Por ejemplo, cuántos partos atendieron en cada mes, cuántas guardias comunitarias, si les van a hacer, están haciendo, cuántas atenciones domiciliares han hecho, en promedio cuántas atenciones están haciendo al día, ¿ya? Si han atendido casos de reporte sanitario, ¿no? Si han tenido casos de tuberculosis. Entonces, anoten esas cosas, porque al final, en el informe virtual, van a tener la necesidad de llenar esos datos, que son atenciones, les van a pedir en promedio que ustedes han realizado. El jefe del establecimiento les va a tener que emitir una constancia de no adeudar ningún bien al establecimiento de salud, y también una constancia de término de sus SEDUMS, ¿ya? Solamente con estos requisitos ya ustedes ya tuvieron o ya tienen todo para poder sacar su resolución de término de SEDUMS. El responsable de recursos humanos del establecimiento remite a la Dirección de Salud, Jerez o IDES, con copia a ustedes la constancia de término de SEDUMS en un plazo de 48 horas a partir de finalizar el SEDUMS. Consejo: generalmente no están muy cercanos, hagan ustedes el mismo trámite, lleven estos requisitos, ¿no? Cuando ustedes hacen un informe virtual, sale como una constancia que ustedes ya hicieron ese informe, y estas constancias se lo piden al jefe de su establecimiento, y los tres lo llevan a la dirección de salud correspondiente para poder tramitar su constancia o su resolución, disculpen, de término de SEDUMS, ¿ya? La expedición de la resolución debe realizarse a plazo de 72 horas por la direza correspondiente, y no está sujeta a la prestación de otros requisitos, ¿ve? O sea, ya no tengo que hacer el informe final de tipo investigación que se tenía que hacer, esa con 4 copias, original, ya no. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha vertido en este informe final virtual son los datos de la población
que me van a pedir o que van a servir como datos estadísticos que se utilizan para saber las características de una población, ¿ya? Entonces, y por eso también es muy importante que ustedes describan bien el diagnóstico en el GIS, en el FUA, ya que eso va a ser la estadística de cuáles son las enfermedades frecuentes. Y que ustedes llevan la cuenta de cuántas atenciones, eso, a veces la parte estadística no se les va a dar de una forma diferenciada, cuántos partos atendió, cuántas campañas, cuántas guardias comunitarias, cuántas atenciones domiciliarias, no se les va a dar a veces estadística. Entonces vayan ustedes haciendo un registro, vayan haciendo desde que empiezan el SEDUM, háganlo y les va a ayudar mucho. Muy bien, ¿qué más dice esta directiva? Corresponde a instancias responsables de la gestión del programa SEDUMS a nivel regional local tener en cuenta que el jefe del establecimiento o la autoridad competente al tomar conocimiento de hechos que pongan en riesgo la integridad física, psíquica y moral del sedumista, procederá inmediata a rotar a dicho profesional. Eso no quiere decir que va a esperar las investigaciones, no, inmediata. Entonces hay que tener en cuenta esto porque eso son parte de sus derechos, ¿ya? Ustedes tienen que informar a la autoridad competente, acá dice jefe de establecimiento, y si en caso es el jefe de establecimiento, ¿no?, el que está agrediendo al sedumista, pues a la autoridad superior, ¿no?, a la dirección de salud o a la dirección regional. El establecimiento de salud en el que se han confirmado hechos que atentan con la integridad física, mental, psicológica del profesional no será considerado en la futura programación. Deberá respetar el cumplimiento del horario, ¿no?, de la programación del profesional. O sea, no pueden obligarlos a ustedes a que se queden más tiempo de lo ya establecido de los 12 meses. Las actividades extramurales deben realizarse con el acompañamiento de un personal del establecimiento o agente comunitario, ¿ya? Y se encuentra prohibida la programación de cualquier actividad que por naturaleza ponga en riesgo la integridad profesional, ¿no? Es decir, que los manden por caminos desconocidos o por caminos que están peligrosos, ¿no? Ya han sucedido varios desgracias, fallecimientos de nuestros compañeros sedumistas. Entonces no hay que arriesgar mucho, por favor. Y por otro lado, nadie está obligado a hacerlo, ¿ya? Entonces es algo que van a tener que evaluar en su momento. La vocación de servicio a veces es grande en cada uno de nosotros, pero hay que tomar precauciones. Y en todo caso nunca vayan solos, sino acompañados. Esta otra resolución ministerial que se establece en enero de este año incorpora algunas especificaciones. Vamos a verlas. En esta resolución ministerial se incorpora al artículo 39A, o se incorpora el artículo 39A del reglamento, del reglamento de la ley madre del SEDUMS, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera: dice: las licencias y permisos, eso es lo que les estaba hablando, no hay norma que hable de días libres, pero sí de licencias y permisos, y su reconocimiento como días efectivos de servicio en SEDUMS, por enfermedad y o accidente comprobados, pre- y postnatal y por partos múltiples, por paternidad, para el cuidado de familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal, fallecimiento familiar directo, por citación policial, militar, fiscal, judicial y otras citaciones, por lactancia. Entonces son los casos por los cuales
ustedes pueden tener licencias o permisos por los días que ya están establecidos, debidamente comprobados, hay que tener las evidencias, porque la Dirección de Salud competente puede venir a corroborar o monitorizar que realmente existen las evidencias por las cuales ustedes se han ausentado del establecimiento. Y van a ser considerados como días que han estado laborando. Nadie les puede obligar a decir, a cuenta de, ¿se va a quedar más tiempo? No, acá está bien claro. ¿Qué más incorpora la octava disposición final en este mismo reglamento? ¿Qué dice la octava? Dice, los profesionales de la salud del SEDUNS gozarán obligatoriamente de un seguro contra accidentes personales, el cual contemplará por lo menos las siguientes coberturas: muerte accidental, invalidez permanente parcial por accidente, permanente total por accidente, gasto de curaciones que contemplan las atenciones médicas, gasto de sepelio. Y aquí hay un ítem que de repente un poco desalentador. Este año no están obligados todas las direcciones de salud a dar esta cobertura del seguro contra accidentes personales a los sedumistas, porque ellos son los que están obligados. Cuando ustedes firman o se les da su proveído, en ese momento que se les entrega su proveído y ustedes firman como recibido ese documento de que están tomando la plaza, o que se les está entregando la plaza, y eso es en la dirección competente de esa plaza de SEDUNS. Ahí mismo tendrían que hacerles firmar este seguro contra accidentes personales. Entonces el gasto lo asume esa dirección de salud a la cual corresponde la plaza de SEDUNS. Esto, al parecer, el presupuesto todavía no está brindado. ¿Cuántas de estas direcciones lo harán realmente este año? No se sabe, ya que hay una salvedad en esta resolución que dice, siendo obligatoria para la totalidad de plazas a partir del 2019. Quiere decir, próximo año todavía. Así que por favor ya saben que no están obligados a arriesgarse, no están obligados a dar más tiempo de lo que está ahí establecido, no están obligados a las guardias comunitarias. Hay que ponerlos en primer plano, seguros, para luego nosotros poder brindar seguridad a la comunidad, ¿ya? Así que tienen ahí bien claras las pautas. Entonces, repasando, el SEDUNS es el requisito previo para lo que sería en el Perú insertarme al sistema estatal para trabajar como médico, poder acceder al posgrado, ¿no? a lo que sería el residentado, y o poder acceder a una beca brindada por el Estado. No dice en ninguna otra directiva o resolución ministerial que eso sea lo contrario. Se sigue manteniendo lo que dice la ley. Ahora, ya en la directiva del año 2017 dice que esta es una situación voluntaria, pero no exceptúa de que es requisito previo para lo que ya hemos mencionado. ¿Qué más? Solamente estoy obligado a trabajar 6 horas diarias, 150 horas mensuales. No estoy obligado a hacer guardias comunitarias, siempre y cuando estas guardias comunitarias se paguen de una manera agregada al sueldo que se debe percibir, ¿sí? Y eso ya es a decisión también de ustedes. Bueno, el caso particular que les conté en mi SEDUNS, por situación de extrema pobreza, ya venía de un agregado en el sueldo de todos los meses. Entonces tenía una obligación moral de sí hacer las guardias comunitarias. Tengo licencia o permisos por ciertas situaciones, ¿no?
personales, las cuales tienen que tener evidencias en caso de ser monitorizados o corroborados por la Dirección de Salud. Y estos días son considerados como que yo he estado laborando, ¿ya? En ningún momento se me puede obligar como sedumista a hacer actividades extramurales solo, sin compañía de alguien del establecimiento o agente comunitario. Acuérdense de esas pautas, por favor. Eso es resumiendo la normativa que está embargando al proceso de SEDUMS. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan o estén ya en la práctica de todo este proceso del SEDUMS, por favor, no olviden que muchas veces nosotros deseamos hacer diferentes cosas para los pacientes, pero hay que tener en mente y hay que recordar normas, leyes que los protegen a ellos, que también no solamente que nos pone a nosotros en una situación de riesgo, sino que nosotros debemos conocer para evitar esos riesgos o para evitar complicaciones. Vamos a recordar algunas de estas normas, ¿sí? La Ley General de Salud. La Ley General de Salud dice que para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia o cualquier relacionada con la salud, requiero de título profesional y cumplir con estar colegiado. Y en caso de ser especialista y ejercer la especialidad, tengo que estar con mi registro nacional de especialista. ¿Ya? El médico tratante, así como el cirujano dentista, la obstetriz, están obligados a informar al paciente sobre los diagnósticos, pronósticos y tratamiento y manejo de su problema. Converse siempre con el paciente, con el familiar. Paciente y el familiar a cargo. No están obligados a darle información a todos los familiares que les vengan a preguntar. Paciente y familiar a cargo. ¿Por qué? Porque la información a veces se puede tergiversar, ¿no? Puede ser que familiar A, B, C, D. En diferentes momentos yo le estoy dando información y de repente el familiar D dice que estoy contradiciendo a comparación de lo que le he dicho al familiar A. Entonces, traten de darle información directamente al paciente y al familiar que está a cargo. Identificar quién es el familiar a cargo. Y estar presto siempre a las preguntas del familiar a cargo, ¿no? Si hay varios familiares, bueno, en conjunto, ¿sí? Identificando siempre al familiar a cargo, pero no de manera diversa y en diferentes momentos. No les recomiendo eso, porque a veces se dan situaciones conflictivas, dificultosas y en las cuales se pueden ver involucrados. El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica, lo que les decía, registren todo. Si vienen heridas de balas o vienen signos de agresión, de violencia familiar, registren todo, por favor. ¿Quién es el acompañante? Verifiquen con el DNI quién es el acompañante. Describan quién es, en qué circunstancias. Y si es posible, traigan a la autoridad de la comunidad. No todos los lugares tienen policía. Tienen teniente alcalde, tienen gobernador. Yo trabajaba directamente con el teniente alcalde y llamaba al teniente alcalde a verificar algunas situaciones de violencia familiar o algunas situaciones de accidentes en personas en estado de ebriedad. Y sí me sirvió mucho salir de una situación legal, por ejemplo, de la muerte de una señora por violencia familiar que había tomado insecticidas. Entonces, si yo hice partícipe al teniente alcalde, el teniente alcalde cuando se enteró del fallecimiento de esta señora, que fue a mes y medio de la atención que le había realizado, fue a verificar y con los indicios y con
premisas que ya se tenía, que existía violencia familiar, el teniente alcalde tomó fotografías, evidencias de las características que tenía el cuerpo de la fallecida. Y todo eso sirvió en un proceso legal, fiscal, posterior, el cual me llamaron para ser también partícipe del proceso, pero no se dirigió mal, fue por buen camino, porque a las autoridades competentes se les había avisado previamente lo que estaba pasando. Entonces eso me sirvió para que el proceso sea fluido. Solamente me llamaron una vez a declarar a la fiscalía, y con eso reforcé la idea de que siempre, por favor, registren el acto médico con todas las características, ¿sí? Esto les va a servir de mucho. La historia clínica. La historia clínica muy importante. Hay una norma que ha salido actualmente, léala, acá tienen los puntos exactos, cardinales, que les va a servir. El acto médico: toda acción o disposición que realice el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende actos de prevención, promoción, diagnóstico, etc. Y todo acto médico debe estar registrado en la historia médica. El consentimiento informado. Muy importante el consentimiento informado. Es la conformidad expresa entre el paciente y su representante o su representante legal, ¿no? Después que el médico le ha proporcionado la información del procedimiento que le va a realizar. Entonces, no puede haber consentimiento informado. De repente, por ahí habrán observado una mala práctica de simplemente firme acá, firme y huella. No, eso no es un consentimiento informado. Hay que, como dice su nombre, hay que informar qué riesgos, qué beneficios y qué tan porcentaje estos riesgos se pueden dar, porque a veces el paciente se asusta. Hay que explicarle con el conocimiento que ustedes ya tienen y la experiencia ganada, ¿no? En qué consisten estos procedimientos y cuáles son los riesgos. Entonces, después de eso, registrar la firma y la huella del paciente o del apoderado, y la firma y el sello del profesional que va a realizar el procedimiento, ¿ya? Entonces quiere decir que ustedes son los responsables que están dando esa información, y el paciente es conocedor de todos los riesgos como también de los beneficios del procedimiento. Las historias clínicas. Las atenciones de salud deben registrarse obligatoriamente. Ya creo que esto ya les he dicho como 3 veces. Deben consignar, no se olviden, fecha, hora, nombres, apellidos completos, firma y número de colegiatura de quien está haciendo la atención, y en caso de ser especialista, de la especialidad. Todas las atenciones de salud deben ser incorporadas en las historias clínicas. No dejen de registrar las atenciones. Si ustedes están informando algo, registren. Van a tener casos en que hay pacientes que no quieren trasladarse al establecimiento a ser atendidos, a tener una atención de parto, porque tienen la creencia y la seguridad de hacerlo mejor en la casa. Entonces, ahí ustedes tienen que registrar en la historia clínica: paciente se niega, pese la información, ¿no? Y tienen que llamar a una autoridad del lugar. Hay comunidades que tienen sus representantes comunitarios, llamen, hagan partícipe, que ellos también de repente ahí pongan la firmita y la huellita de inconformidad que le están dando la información. Eso también es un acto médico, la información, la prevención. Entonces, registren todo acto médico en la historia clínica. No dejen de registrar. Siempre se van a acordar, siempre va a haber alguna situación que de repente se va a tornar algo complicado, y por el hecho de haber registrado
no va a ser muy, muy espinoso, muy peliagudo. En cuanto a la administración y gestión de la historia clínica, ¿no? Todo estudio de imágenes debe contar con informe y firma y sello del médico especialista. O sea, bueno, esto es en caso de que ustedes estén en un establecimiento que tiene este servicio. Un poquito aislar la posibilidad. En cuanto al proceso técnico asistencial, si ustedes escriben algo por error, ¿no? Se corrige trazando una línea con lapicero rojo sobre lo que se ha escrito y escribiendo el término correcto por encima de esa línea, anotando la fecha, ¿no? Ponen qué fecha, sellan y firman quién está haciendo esa corrección. ¿Ya? Sobre los derechos de los usuarios, de las personas, mejor dicho, de los pacientes, ellos tienen derecho al acceso a los servicios de salud. ¿En qué aspectos? Atención de emergencia, médica, quirúrgica, psiquiátrica, en cualquier establecimiento, público o privado. A elegir libremente al médico o al establecimiento de salud. Bueno, en sus ERUMs muy poco van a poder ellos elegir, ¿no? Aunque en algunas comunidades tienen esto de ir de repente al médico vegetarista, como lo llaman ellos, ¿no? Los que hacen medicina tradicional. Traten de identificar ustedes quiénes son esa población para poder ver los casos de repente de manera conjunta. No traten de divorciarse entre lo que se hace tradicionalmente y la medicina que hemos aprendido. Traten de ver los pros y los contras y traten de conversar e informar a la población con el conocimiento que ustedes tienen de cuáles serían los riesgos que estuvieran asumiendo si no llevan un tratamiento adecuado y tal vez consensuado o compartido, o quizás solamente el tratamiento de ustedes, ¿no? Siempre que hay una buena comunicación, siempre que hay una buena disposición de parte del médico y le explica a los pacientes y familiares, ustedes van a tener respuestas muy positivas. Permíteme contarles el caso de un paciente joven, 20 y tantos años, llegó al consultorio y estaba con anasarca. Le mandé a hacer su examen de orina completo, felizmente tenía eso en laboratorio. Y claro, sin muchas herramientas, con ese examen y la evaluación física y la anamnesis, llegaba a la conclusión que aquí había una insuficiencia renal, ¿no? Y muy posible crónica por todo lo que tenía el paciente. El paciente no tenía medios, en ese tiempo CIS no coberturaba lo que era hemodiálisis, insuficiencia renal crónica, terminal, no había cobertura para este diagnóstico. Entonces, lo que fue es explicarles cómo se originó posiblemente y qué complicaciones traerían si no se busca una atención especializada mínimamente en el hospital de mayor complejidad. El paciente fue con toda la información y no lo vi 5 meses después, cuando vino ya con mayores complicaciones. Ya el paciente vino con una palidez terrosa bien marcada, sin tolerar alimentos, estaba con intoxicación urémica. Les pregunté qué había pasado todo ese tiempo. Habían ido al médico vegetarista, habían gastado bastante dinero y bueno, eran conscientes de toda la información que les había brindado con anterioridad y que en ese momento pues reflexionaban que ese dinero pudieron haberlo utilizado de repente con las recomendaciones que les estaba brindando. Ese paciente falleció en el tópico del establecimiento donde atendía, pero en ningún momento tuve problemas legales porque los familiares estaban muy conscientes de toda la información que les había brindado y todo eso también lo había anotado en la historia clínica, ¿sí? Entonces,
No olviden de registrar, no olviden de informar, no olviden de darse su tiempo para hacerlo. Nada es en vano. Y lo que ustedes informan, lo que ustedes le dicen, escríbanlo también en la historia clínica. Se refiere, o se le informa, o se le explica a familiar fulanito de tal, ¿no? Grado de parentesco, y al paciente de estas complicaciones, escriben. Todo eso va a servir. Entonces, los pacientes también tienen derecho a solicitar de repente la opinión de otro médico, quizás en otra comunidad más cercana, o quizás viajen, tienen todo el derecho. A obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios, ¿no? En cuanto al acceso a la información, a conocer el nombre de quien nos está atendiendo, así como de las personas a cargo de quien realiza los procedimientos, a recibir información, con excepción de las situaciones de emergencia en que requieran aplicar dicho. Van a haber momentos que no necesariamente hay que dar la información, hay que actuar. Ya eso ya sabemos los médicos, ¿verdad? Hay que actuar, y primero hay que actuar tratando de salvar esa vida y ya después las informaciones del caso, ¿no? Entonces solamente se exceptúa en casos de emergencia. Los pacientes también tienen derecho a la atención y recuperación de salud en las siguientes pautas, ¿no? Acá he puesto los más importantes, los más puntuales, para que ustedes tengan presente con estas diapositivas. De repente les va a servir de mucho. A ser atendida con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación. Seguridad personal. A que se respete el proceso natural de su muerte. Bueno, en el caso del paciente que les acabo de compartir, ¿no? Hacer escuchar y recibir respuestas por la instancia correspondiente cuando se encuentre disconforme con la atención, a recibir tratamiento inmediato por daños causados, puede pasar, a ser atendida por profesionales de salud que estén debidamente capacitados, certificados y recertificados. ¿Ya? Entonces estos son los derechos de los pacientes. ¿Qué más puedo agregarles? O repasando ya lo que hemos visto. Este proceso de serums que ustedes voluntariamente se están presentando implica toda una normativa. Tienen ustedes, como han visto, hay maneras de que ustedes se puedan respaldar por esta misma normativa, ¿no? Como derechos ya ganados. Lamentablemente todavía no todos ustedes van a tener un seguro contra todo riesgo personal, pero tienen pautas dentro de las normativas que no pueden arriesgar su vida, que no pueden brindar más tiempo de lo que ya está establecido allá. Es un derecho de ustedes, ¿sí? Dentro de la práctica de la medicina, tener en cuenta el registro de las atenciones médicas, la relación médico-paciente, que sea la mejor posible, no generar quiebres con sus creencias, con sus costumbres. Al contrario, traten de comprenderlas y de usarlas ustedes para que sea una pauta o un medio de acercamiento hacia ellos, enseñándoles que ustedes respetan y que de repente pueden utilizarlas de una manera con conocimiento científico, ¿no? Un ejemplo, utilizan esa hierbita para las heridas y ustedes saben que esa hierbita tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, ¿por qué no decirle, tome esta pastilla, límpiese siempre con agua y jabón, y si quiere haga hervir las hierbitas y luego se lo echa al herido? Entonces está respetando sus costumbres y a la vez está viendo que utilizando su medicina tradicional ustedes están diciendo que es muy valorada y que lo está ayudando en su recuperación. Vean un ejemplo. Traten siempre de mantener una relación continua y estrecha con las autoridades de la comunidad para involucrar
a estos en las situaciones que pueden ser legales: muertes, violencia familiar, heridas de bala o violencia en la comunidad. Trate siempre de involucrarlos, no de informe posterior, traten de involucrarlos en el momento, ¿sí? Es lo que yo les recomiendo, porque eso de por sí ya registra evidencias, y describan todo en la historia clínica, todo, ¿ya? Si algunos pacientes de repente utilizan la agresión para exigir, según ellos, sus derechos, tranquilamente yo les recomiendo que tranquilamente digan: sí, señor, usted tiene derecho a esto, a esto, a esto, pero también están los derechos de los otros pacientes a estos mismos, ¿no? Conversar con ellos. Nunca entren a confrontarse con el paciente, menos con la comunidad. Y dentro de las atenciones ya brindadas, respetando los derechos de los pacientes, las normas del registro, que siempre hagan sus atenciones viendo las costumbres de los pacientes, en coordinación con las autoridades. No olviden de registrar en el formato único de atención, porque ese es el que le da el valor monetario, ¿no? El valor dentro del asegurador, que viene a ser el SIS, de sus prestaciones de ustedes. Entonces, todos los medicamentos e insumos que están llegando al establecimiento, ya que por decir, 90% de la población tiene SIS en lugares de extrema pobreza, entonces todos estos insumos van a venir costeados por el SIS. Si ustedes registran de la mejor manera todo lo que ustedes están utilizando, entonces el valor de sus prestaciones se va a enriquecer, va a crecer, y por lo tanto el presupuesto para el establecimiento donde ustedes están va a ir mejorando en los trimestres sucesivos, ¿sí? Porque los montos que se designan son por adelantado, sí es cierto, pero es de acuerdo a la producción que se viene brindando. Entonces ustedes mismos pueden aportar a su establecimiento registrando bien, no solamente en la historia clínica, sino también en su FUA y en su GIS. Y no se olviden, por último, de anotar o hacer sus propias estadísticas de las atenciones, de las patologías más frecuentes, de sus cantidades de partos que están haciendo, que les va a servir para hacer su informe final virtual, que al final de su SEDUN lo van a hacer, lo cual, junto con la constancia de no audiolar ningún bien y con la constancia de que han terminado el SEDUN del jefe de establecimiento, son los únicos 3 requisitos para tramitar su resolución de término de SEDUN. No necesitan ningún otro requisito más, ¿sí? Muy bien, espero que esta sesión les haya ayudado. No he querido ser muy escueta en cuanto a la parte normativa, porque sé que con estas diapositivas, con estas partes de las normas que están ahí detalladas en estas diapositivas, les va a servir de mucho para que ustedes refresquen la memoria de qué cosas no hacer o qué cosas sí pueden hacer durante su actividad de SEDUN. No se arriesguen, por favor, cuídense. Nosotros podemos dar bastante a la población, pero siempre y cuando nosotros primero estemos seguros, ¿sí? Entonces, éxitos en su SEDUN, colegas, y pueden escribir a la academia y por medio de mí tener de repente alguna duda al respecto. Entonces, encantada estaré ayudándoles y asesorándoles por ahí si hay alguna pregunta, ¿sí? Muchas gracias por la atención prestada. Hasta otra oportunidad.